Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con las clases de literatura griega de época imperial y vamos a ver a uno de los personajes más importantes de este periodo, que es Luciano de Samosata. Para comenzar a hablar de uno de los más interesantes autores de la literatura griega de todos los tiempos, citaré primero unas líneas del artículo que le reserva la enciclopedia bizantina Suda y donde ya encontramos los denuestos que harán eco hasta nuestros días con respecto a Luciano. Cito: Luciano el Samosateo, el que fue llamado blasfemo o difamador o ateo, por más decir, que en sus diálogos presenta y hace mofa de los dichos acerca de los dioses, nació en tiempos del César Trajano y más allá. Era este antes abogado en Antioquía de Siria. Habiendo fracasado en esto, cambió a la redacción de discursos, habiendo escrito innumerables cosas para ello. Hay un rumor de que murió por unos perros luego que se enfureció, con la verdad, puesto que en la vida de peregrino aludió al cristianismo y blasfemó contra el mismo Cristo, el muy infame. También por esta rabia, habiéndolo apartado en el presente, recibió un castigo. Está predestinado que será heredero del fuego eterno junto a Satanás. Definitivamente Luciano fue condenado desde entonces a un excesivo criticismo, como bien apunta Daniel Richter. Y continuamos con estas cosas. Aunque pertenece al movimiento de la segunda sofística y en el aticismo tan proclamado está presente, no es mencionado por Filóstrato en su célebre tratado sobre los sofistas, siendo para nosotros de hecho el más agudo y más vivaz de todos. Y fuera de una anécdota que dice de pasada Galeno, su contemporáneo, sobre que nuestro autor realizó un comentario a un texto hipocrático que resultó una falsificación, como se comprobó después, y esto cuadra bien con el ánimo satírico de Luciano, que hacía una dura crítica a la falsa erudición de su tiempo, nada más nos ha sido conservado sobre él fuera de su ópera misma. Por ello, no es de extrañar que su biografía sea reducida por lo general a unas cuantas líneas, habida cuenta de que el temor de la filología siempre ha sido la sobreinterpretación de los textos. Si bien no fue así siempre, y entre más nos remontamos en el tiempo, encontramos biografías muy amplias redactadas por los modernos, de los renacentistas hasta los filólogos del siglo XIX. Y la razón, pues interpretar los datos que aparecen en sus textos como propios de su vida. Es cierto que el autor en algunas de sus obras nos ofrece destellos personales, pero lo que resultó decisivo fue que muchos de sus personajes parecían aludir a él mismo, y esto provocó que se consideraran alusiones directas a su vida, aspecto que poco a poco se ha ido diluyendo y terminando por apenas si dar dos o tres datos sobre él, desconfiando ahora por completo de lo dicho, incluso cuando él afirma que es su vida de la que habla. Los filólogos suelen dudar hasta de esos puntos. La polémica más obvia tuvo que ver con su origen extranjero, porque Luciano nació en Samosata. Samosata fue una ciudad a orillas del Éufrates, la capital del reino de Comagene por aquellos años, pero ya incorporada por los romanos a la extensa provincia de Siria. Samosata ya estaba fuertemente helenizada desde el siglo I a.C., pero su población seguía siendo de origen semita, y por ello había un bilingüismo abierto. Se hablaba el arameo y el griego. Su éxito, el éxito de la ciudad, lo debía al hallarse en la ruta comercial de Éfeso a India, así como de otras rutas hacia Cilicia y Capadocia al norte, y por el sur las que llegaban a Siria, Fenicia y Babilonia. Era pues una ciudad helénica, pero del oriente, con todo lo que ello implica, adecuándose a la paideia griega, pero conservando su sabor a exótico dátil del desierto. En el siglo II, ya la época de Luciano, Samosata era una próspera tierra que gozaba de paz gracias a las guarniciones de la sabia dinastía de los Antoninos. Nacido en el año 120, el samosateo contempló una verdadera edad dorada,
que brindaba las conquistas y las leyes romanas, pero que tenía un aura helena que los emperadores mismos habían fomentado y que dio pie a la segunda sofística, como llevamos dicho desde hace algún tiempo. De tal suerte, Luciano es un semita educado a la helena, pero un semita, al fin y al cabo, un bárbaro, que hubo de aprender el griego en la escuela. Y esto desentonaba con la filología centradamente europea que veía a los antiguos clásicos como la fuente de su nacionalismo romántico en el siglo XIX y posteriormente, en el siglo XX, de su orgullo de raza, tan degenerado en algunos aspectos como bien sabemos. Los filólogos del siglo XIX buscaron entonces afanosos cómo poder salvar al, por otra parte, muy popular Luciano de esta raigambre semita, cobriza, y lo encontraron en una interpretación tendenciosa que hicieron del texto de Apuleyo, que parecía había hecho una versión de una obra lucianesca, El asno de oro. El personaje en Apuleyo, Lucio, sin duda Luciano para ellos, decía ser originario de Oriente, pero de familia griega, y extrapolando el dato, crearon a un Luciano de Patras. La polémica continuó por años, siempre intentando demostrar que un autor capaz de escribir en tan perfecto griego no podía haber sido un extranjero, tenía que ser un nativo, o al menos un bárbaro que hubiera renegado de su origen semita y se había afincado en Atenas para aprender la cultura maravillosa que por herencia le correspondía. Y por ello no volvió, de hecho, a su natal Samosata, como pensaban algunos rebeldes de la filología reinante. Con el tiempo, el aroma a especias de Oriente en la obra del samosateo provocó ya su descrédito y se puso énfasis en una mente oriental, por lo que sus textos fueron analizados ahora como piezas de mal gusto, sátiras inadecuadas, y se le anatemizó como antes había hecho la Suda, aunque por razones harto diferentes, no religiosas, sino académicas. El afán filológico moderno puede ser un lastre cuando se sustenta en ideologías más que en un interés literario, cuando se contempla a un autor bajo el prisma del propio pensamiento en vez de arrancarse esas anteojeras y contemplarlo como lo que fue, un maravilloso híbrido de etnicidad, cultura e imperialismo. Es sumamente difícil así acercarse a la biografía de Luciano, dadas no tanto las críticas, sino que el autor suele regodearse, como vamos a ver más adelante, en su capacidad de mentir, de burlarse y engañar. Aunque todo ello tenga un porqué, siempre es complicado rescatar la verdad en medio de sus chanzas. Luciano nos habla de su vocación en un opúsculo conocido como El Sueño, el cual quizá ya es una burla socarrona al mismo que había producido el cambio de vida en Arístides, el rétor. Aun cuando pareciera que en todos sus textos hay trazos de diatriba, y no es el sueño el único, el opúsculo lleva un subtítulo que es más clarificador, Vida de Luciano, pero para nada es una biografía porque carece de los elementos básicos como nombres, fechas, lugares. No obstante, sí hay un halo de verdad en los datos señalados, como por ejemplo en sus habilidades plásticas que pueden comprobarse de hecho con sus piezas literarias. El texto comienza por referirnos que en su adolescencia su padre preveía ya sus estudios y lo hacía desde un punto de vista sumamente práctico que nada tiene que ver con las vidas de otros sofistas hasta ahora descritos, donde vimos que sus progenitores siempre estaban imbuidos de altos sentidos de la paideia griega e impulsaban a sus hijos en la carrera de la retórica o de la filosofía, o ambas. En el caso de Luciano es diferente. Es claro que Luciano pretende hacernos creer que de nuevo, a diferencia de todos los demás sofistas de su tiempo, su familia de hecho era modesta. Voy a citar un fragmentito del Sueño, como siempre estos textos están en su antología. A la mayoría les pareció que la continuación de los estudios requería mucho esfuerzo, mucho tiempo, no poco gasto y una posición social notable. Y la nuestra no era más que moderada y requería una ayuda rápida. Caso que yo aprendiera un oficio manual,
Ante todo, cobraría de mi trabajo lo suficiente para ganarme la vida y ya no tendría que vivir en casa a mis años. Y además, al cabo de no mucho tiempo, le alegraría la cara a mi padre aportando lo que fuera ganando. Todas las traducciones de ahora en más van a ser de José Luis Navarro González. Esa mayoría de la que habla debieron ser los parientes y los amigos y debió darse en alguna reunión en el Andreion. Y notamos el gusto a charla informal que da un toque característico de hecho a toda la obra lucianesca. El muchacho tenía habilidades artísticas, solía modelar en cera bastante bien y esto llevó al padre a sugerir el oficio de escultor, a más de que su cuñado, el tío de Luciano, era un famoso escultor, y sospecharíamos que habría cierto guiño del autor al referir que su padre no contaba con mucho dinero y que quizá entonces el pariente no cobraría, o al menos no de la manera en que lo haría con cualquier otro discípulo. Más obviamente todos los inicios en un arte son duros. Cito de nuevo a Luciano en la misma obra. En cuanto apareció el día conveniente para empezar a trabajar, me entregaron a casa de mi tío, lo que por Zeus no me supuso problema alguno, sino que me parecía tener una especie de pasatiempo divertido y la posibilidad de enseñarles a mis compañeros a ver si podían esculpir dioses y modelar pequeñas estatuillas para mí y para aquellos a quienes más me apeteciera. Aquella fue mi primera experiencia, la normal de todos los principiantes. Mi tío, dándome un cincel, me ordenó golpear suavemente una plancha que había allí en medio, poniendo en ella esta frase de uso común: el comienzo, en verdad, es la mitad de todo. Por mi inexperiencia, golpeé con demasiada fuerza y la plancha se rompió. Mi tío entonces, enfureciéndose, cogiendo una vara que había por allí cerca, me inició en la materia, no precisamente de un modo suave ni estimulante. Así que las lágrimas fueron el proemio del oficio. Esta brutal reprimenda fue causa de una riña familiar, y Luciano nos cuenta que fue consolado por su madre y se durmió recordando la vara. La anécdota tiene un toque de autenticidad y no creo sea imposible que todo haya sucedido así, pero las líneas siguientes y el rápido cambio de parecer en Luciano sí conllevan a un resquicio de construcción literaria, y para mí también contienen un sabor inequívoco a burla socarrona de la educación de la mayoría de los sofistas, y de allí el breve preámbulo que el autor señala y que cito ahora. Dice: bien, lo que se ha expuesto hasta ahora son episodios graciosos e infantiles. Lo que vendrá a continuación, señores, no es nada que deba ser despreciado. Escúchenlo, pues requiere oyentes que verdaderamente estén deseosos de oír cosas. Por decirlo como Homero, un ensueño divino llegóme en el sueño a lo largo de una noche inmortal. El griego es muy sonoro en la frase que Navarro González solo traduce como estén deseosos de oír cosas. El original dice pane philekeon acroatón, los muy deseosos de escuchar lo que debe ser escuchado. Esto es, a mi entender, un juego muy retórico de énfasis, donde la nota recalcada llega a la exageración y nos lleva a una doble intención que creo tiene Luciano de escarnio para todos aquellos que suelen presentar sus inicios como producto de un sino divino, que se completa de hecho con la frase final: enargues jutos hoste meden apolepes tesaleceias, tan vívido así que no va a la saga de la verdad. Algo que no queda retrasado, algo que no va detrás de la verdad, dice el griego, con lo que bromea sobre la posibilidad de que se confiara en algo tan fútil como un sueño, dada su carga de verosimilitud que tiene para con el durmiente. Luciano sueña que dos mujeres muy distintas una de la otra se lo disputan. Hay un tono erótico que se va diluyendo, aunque no del todo, porque hay precedentes clásicos. Ya Europa se había soñado disputada por dos mujeres muy distintas que marcaban el inicio de su nueva vida como consorte de Zeus y madre de la cultura europea, si bien ella también de raigambre oriental.
En Luciano, las dos mujeres son símbolos no de los continentes, como en el caso de Europa, sino de sendas vidas que puede llevar. De tal suerte, lo iniciático queda señalado como intención desde su texto. La primera de esas mujeres es la escultura. Es tosca y varonil, sucia y de manos callosas, como el tío, asegura el propio autor. La otra, por el contrario, tiene porte decoroso, un vestido arreglado, siendo a la vez dos representaciones de un estilo de educación. Tampoco podemos pasar de largo con la posible alusión a la comedia aristofánica de las nubes, porque de hecho Luciano es un gran devoto de este cómico ateniense. Cuando recordamos a Aristófanes, el argumento injusto era la sofística del tiempo del comediógrafo, y era afeminado y pulcro, y parece también evocarse en el arreglo y decoro de la mujer que simboliza este estilo educativo. En tanto que el argumento justo, burdo y varonil, hombre de palestra y de campo de batalla, pues resuena a la machorra escultura. La educación, la otra mujer, como concibe a la misma como una mujer arreglada y hermosa, luego de oír los alegatos de la escultura, refuta hábilmente que el arte producido puede ser digno de alabanza, pero no el oficio por sí mismo. Al fin y al cabo era un trabajo de obrero que nadie envidia. La educación, por el contrario, hace digno al hombre y produce la admiración por las obras y las personas igualmente. Cito: si me hicieras caso a mí, en primer lugar te enseñaría muchas obras de los hombres de antaño. Te contaré sus maravillosas acciones y sus palabras y te pondré en contacto, por así decir, con toda clase de saberes. Y tu espíritu, precisamente lo que es más importante de ti, te lo adornaré con los más numerosos y más excelentes adornos, con sensatez, justicia, piedad, bondad, moderación, inteligencia, constancia, amor por lo bello y pasión por oír lo más sublime. Todo eso es el auténtico puro ornato del alma. No te pasará desapercibido ni lo pasado ni lo que tenga que pasar ahora, sino que incluso podrás prever el futuro en mi compañía, pues en una palabra te enseñaré en no mucho tiempo todo cuanto existe, tanto si es divino como si es humano. La educación, dice Luciano, quiere persuadirlo, peice, y esto trae a colación otro famoso momento crítico, el juicio de Paris, que parece fácilmente recordar Luciano cuando dice: y cuando estaba ella todavía con la palabra en la boca, yo, sin esperar a que terminara su discurso, levantándome, dejé ver cuál era mi decisión. Es Paris. Como en su momento Hera y Atena, así ahora escultura se enfurecerá, pero solo para volverse de piedra, y conjura así el poeta lo que dicha alegoría podría traerle de desventaja, ya que la literatura es hermana de la plástica. Según señala Luciano, su decisión estaba avalada por la justicia, en una frase que emplea de hecho la derivación. En griego dice tes de tes dikaiosines, jotikalos tendiken edikasas. Por lo que la sombra del malhadado príncipe troyano se aletarga para recordar otro juicio similar que de hecho retomará en otro de sus diálogos, el relato sobre un Heracles decidiendo entre la virtud y la voluptuosidad, que no es vano tampoco citarlo porque el mismo Luciano invoca al héroe cuando da cuenta de por qué refiere este sueño prolijo y acto seguido cita a Jenofonte, que guardó el mito didáctico de un sofista, de hecho. ¿Sería pues esta decisión de abandonar la escultura por la educación algo real? Muy posiblemente. ¿Lo sería por medio de un sueño? No, lo más probable. Pero con él, Luciano prueba su valía como sofista, según creo apreciar, pues incluso termina con la consabida enseñanza que pregonaba la segunda sofística como meta de las disertaciones, aun cuando no podemos dejar escapar una sonrisa en las palabras dobles de este habilidoso maestro. Cito: exactamente igual me ha pasado a mí, y no os he contado este sueño que tuve para que los jóvenes vuelvan sus ojos a lo que es mejor, para que los jóvenes, vuelvan sus ojos a lo que es mejor y reciban educación, especialmente si alguno de ellos, debido a la pobreza, siente ganas de obrar mal y se inclina por derroteros nefastos, echando a perder unas condiciones naturales bastante notables.
Estoy seguro de que al escuchar el relato le han entrado fuerzas al tomarme como ejemplo idóneo para él, pensando cómo era yo cuando me sentía impulsado a lo mejor y anhelé vivamente la educación sin que me arredrara la pobreza. Luciano tomó así el camino de la retórica, que era la educación del momento, como hemos venido refiriendo, y no solo aprendió el hábil manejo de sus reglas, sino también, como le señalaba Educación en su relato, un sólido conocimiento de las obras clásicas que apreciamos igualmente en pasajes anteriores. No le impele la problemática de la gran poesía, sino que lo dominan los motivos y sus líneas externas, como también apreciamos antes al evocar aquellos sueños y juicios, por lo que tiene siempre a la mano gran cantidad de citas y de autores al momento de redactar, y con ello fuerza igualmente a sus lectores a seguirle el paso en su conocimiento aludido que no expresado. De la retórica también heredó el manejo del ático, que domina magistralmente, y como ya les referí, conmocionó a la opinión filológica de que un semita pudiera hacerlo. La eficacia de su habilidad en el lenguaje se funda, como bien apunta Alvin Lesky, en que siempre se mantiene moderado en el empleo del ático y critica, de hecho, acremente el hiperaticismo en piezas suyas como Lexífanes o El pseudologista. Sin embargo, en su pieza El dos veces acusado, señala a Luciano que cerca de sus 40 años abandonó la retórica y se volvió a la filosofía. La razón, la indignidad de la retórica de su tiempo, que no era más la del afamado Demóstenes. Pero como todo en Luciano, esto no pasa de ser una invectiva de doble sentido. La segunda sofística se vanagloriaba de su calidad clásica. Él refuta que no es así, ya que se conforma con la pomposa palabrería para ensalzar o vituperar con tal de tener el aplauso de los necios. Con todo, y como les he expuesto, y basándome en Graham Anderson, todos estos textos no son sino argucias de sofista de Luciano. No nos adelantemos. Por sus diálogos sabemos que estudió la retórica en Antioquía, donde también, según la Suda, ejerció como abogado. Quizá cansado de los pleitos y las arbitrariedades, Luciano abandonó esta carrera y visitó Atenas y Roma, donde debió interesarse por primera vez en la filosofía. Viajó por Asia Menor, por el valle del río Po, por Galia, por el Ponto, y es probable que haya sido entonces, como solían hacer los sofistas, un conferencista de éxito. Si bien García Gual sospecha que su estilo satírico no debió ser del gusto de la gran mayoría y mejor pensó en que fuera apreciado por un círculo modesto. No estoy muy de acuerdo con esto, pero bueno. De nuevo, es en la obra Dos veces acusado, en la cual Luciano nos hace ver sus primeros pasos en la vía de la filosofía. Dice, escapando de las acusaciones de los tiranos y las alabanzas de los nobles, marchando a la academia o al liceo con este óptimo diálogo, el diálogo es aquí personificado, para pasear dialogando, no anhelando aplausos aprobatorios. Vean, está haciendo referencia a la filosofía más preclara, que sería la platónica, y por supuesto a la filosofía aristotélica, y hablando de que se está inclinando por ella. Indicio de este cambio de ruta se ha querido también descubrir en su diálogo Nigrino, en el cual narra la visita de Luciano a la casa de tal filósofo en Roma. El texto ha dado lugar a largas polémicas desde diversos puntos de vista e intereses, pero lo que aquí me importa es si se trata de una verdadera conversión de Luciano al platonismo. Parece que la respuesta es no, porque el mismo Nigrino no parece un platónico, porque la obra en cuestión posee todas las características para ser aceptada en los círculos de esta filosofía y formar parte de la múltiple producción lucianesca, es decir, porque podía escribir con aires platónicos, es por lo que lo hace, no por un interés platónico. Nigrino parece ser, de hecho, un personaje real, aunque algunos han sugerido que quizá es la forma burlona de hablar más bien del filósofo avecindado en Esmirna de nombre Albino, o sea, contraponiendo el nombre Albino Nigrino, y ser parte igualmente de su espíritu socarrón. Un padecimiento, de hecho, que también lo nota Luciano cuando él habla de que
tuvo una enfermedad de los ojos de la que se vio curada por el filósofo. Es como un símbolo literario de una ceguera espiritual hasta que le abre los ojos este filósofo. Cierto es, por otro lado, que de Nigrino y de otro personaje considerado igualmente maestro de Luciano, de Monax, es de los dos únicos filósofos de quienes habla bien. No poseen un conocimiento oscuro, ni su habla es ininteligible, ni tienen maneras desagradables. Por el contrario, sus maneras revelan una ética discursiva, un estilo entretenido y un carácter amigable y suave. Pero Nigrino muestra afinidades sorprendentes con el cinismo, no con el platonismo. El primero fue acogido por Luciano, el segundo es atacado normalmente. Entonces es de pensar que si Nigrino existió fuera más bien un filósofo cínico y no un platónico. Y que solo hubiera retomado el platonismo, pues para burlarse de hecho del platonismo. En el discurso de Nigrino se contrapone una Atenas ideal a una inconsistente Roma, vanidosa, pervertida, pero quizás son, como quiere Bonpère, topoiliterarios y oportunismos de sofista. Espinosa Larcón considera que se reconoce más bien la típica base lucianesca, la crítica de la humana locura, las ambiciones y el orgullo, clara línea cínica menipea que el autor sigue en la mayoría de sus textos y desdeña así la supuesta conversión como propia de un segundo plano, si no es que ficción literaria. Por mi parte, quisiera hacer notar que, aunque siempre es arriesgado tratar de suponer siquiera cuando Luciano dice la verdad de lo que piensa, quizá el tal Nigrino sí causó cierto cambio en él y no son meros topoi sophistai, o al menos no en forma peyorativa. Dice Luciano, al que se considera uno de los dos dialogantes en el texto, aunque ninguno lleve nombre, pero que dada la carta con que inicia el diálogo, supondríamos esta obrita es algo que envió a Nigrino y en la misiva alude lo siguiente. Por decirlo de pasada, he regresado a ti plenamente feliz y dichoso, y empleando el término escénico, 3 veces afortunado. Por Heracles, en tan corto tiempo, así es. Pero ¿qué sucede aparte de esto para que estés tan orgulloso? Procura que no tengamos que contentarnos solo con un resumen y podamos también conocer los detalles una vez escuchado el relato íntegro. ¿No es maravilloso, por Zeus, que me haya convertido de esclavo en hombre libre, de pobre en auténticamente rico, de necio y entenebrecido en el más sensato? Exultante, quizá en demasía, Luciano parece verdaderamente ser un converso a la filosofía por mediación de los buenos oficios de Nigrino. Pero al revisar el diálogo parece más bien, como afirma Karin Splagbach, que lo que encanta al reacio Luciano no es la filosofía del hombre, sino su discurso, al que explora detalladamente y donde descubre que la vida de Nigrino es lo verdaderamente virtuoso y no la doctrina que profesa. Dice esta mujer, si la vida es descrita a través de los logoi, no es una vida entendida como una especie de eventos, sino como un medio de existencia, una actitud, un ethos. Con cierto dejo de desprecio, el siempre acre Leski dice, pero aquel Nigrino no fue capaz de hacer de Luciano un filósofo, lo que jamás fue. Es natural que este hombre vivaz, pero siempre adherido a la superficie de las cosas, tuviese trato con la filosofía. Cínicos y epicúreos podían ofrecer muchos temas a su escepticismo. Otros, como los estoicos, le repugnaban, pero nunca se entregó a un estudio formal de los problemas. Creo que ello se debe a que nunca Luciano dejó de ser un rétor, aunque despreciara la retórica de su tiempo, que cual una meretriz se entregaba a los más palurdos, según la imagen que nos brinda en el texto muy citado de 2 veces acusado. Quizá por ello sus viajes, quizá por ello que nos hable de un sofista más que de un filósofo. Un filósofo regularmente estaba encerrado en sus reflexiones y en un breve círculo de discípulos, aunque como vimos en su momento la retórica y la filosofía no dudaban de tomarse de la mano y andar juntas. Leski le censura su falta de compromiso formal para con la filosofía, pero también podría decirse de la retórica.
Luciano no se sintió comprometido tampoco seriamente con los estándares de esta. Prefirió el humor, se tomó la vida y la academia con gracia, se las tomó con filosofía. Finalmente, de nuevo por alusiones en su ópera, sabemos que en sus últimos años se colocó en la Cancillería de Egipto como funcionario a sueldo, quizá como secretario, ya que alude a la muerte del emperador Marco Aurelio, se ha calculado la fecha de la propia en aquel año 180 y moriría entonces alrededor de sus 60 años. Cito, termino finalmente con unas frases de Anderson que dicen: Luciano es, sin duda, el más accesible de los autores de la segunda sofística. Explota una amplia sección de las fuentes del movimiento, así como de sus capacidades, y es el mejor publirelacionista de sus logros, mucho más que el resto de los practicantes supervivientes. Muy bien, le dejaremos aquí y continuaremos en la siguiente clase con la obra de Luciano. Que estén bien.